tal? ¿Cómo le va? Aquí estamos listos para iniciar una semana de trabajo, llegando a su casa como cada noche, pero no puedo iniciar el programa sin contarles algo de lo que sucedió en este fin de semana, en este encuentro que se llamó la Cumbre de Medio Oriente. Escuchemos a la Iglesia Perseguida. Realmente fue un momento muy, muy especial, muy emocionante. Y bueno, la alegría de que mucha gente que vino me mencionaba que había escuchado el anuncio que yo insistentemente había hecho aquí en el programa y me agradecían el anuncio, la persistencia y la insistencia, porque muchos de ellos finalmente fueron movilizados y fueron parte de este encuentro. Lo emocionante es escuchar a esta gente que está en el frente de batalla, lidiando con la tensión de miles, cientos de miles de personas que han perdido todo y que no tienen mucho futuro humanamente hablando. No hay muchos países que los quieran recibir, no hay recursos económicos como para que puedan viajar de un lado a otro, a muchos hasta les faltan los documentos. Y todos ellos han perdido seres queridos, o sea, es que están en un campo de refugiados con pobreza, con escasez y con nostalgia de aquellos que quedaron en el camino. Y ante todo eso, esta gente que vino está tratando de trabajar, de hacer lo más que puede para atender a esas personas. Así que escucharles, conocerles, fue realmente una experiencia muy, muy importante, muy valiosa. Hemos quedado choqueados, sorprendidos, emocionados por haber podido conocerles y nosotros como iglesia poder haber recibido a tanta gente de tantas partes del sur, del norte, de Misiones, unas personas de Perú, otras personas de Chile, alguien de México pasó por aquí también. Así que, bueno, damos gracias a Dios por este fin de semana. Lo que sí, no voy a molestarle más insistiéndole porque la fecha ya pasó. Y en algún momento vamos a poner, aunque yo creo que ya empiezan a subir las ponencias en la página esa de CXN Oriental, que tanto promocionamos hasta el viernes o hasta el jueves. En esta noche vamos a hacer un programa que tiene que ver con un tema que vive en una realidad que viven muchas personas. Vamos a hablar de cómo vivir, cómo criar, cómo actuar cuando un padre se queda a cargo de sus hijos solo o sola, si es una madre. Y la verdad es que no es un caso raro, no es un caso 1 en 1000. Cada vez hay más familias uniparentales. Así que ese va a ser el tema. Tenemos a la licenciada Susana Salazar, que va a ser la que nos va a traer la parte filosófica, teórica, conocimiento más profundo, y luego a dos personas. Una es la doctora Nancy Mancini, que es madre de 4 hijos como resultado del fallecimiento de su esposo, y Miguel de Cata, que lo acabo de conocer, que también cría a sus hijos solo. Así que vamos a charlar, y me imagino que hay muchísima gente que está viendo el programa que se identifica o fue un hijo criado con solamente uno de sus padres, o ahora como adulto está criando a sus hijos solos, sin la presencia del otro cónyuge. Así que este es el tema en esta noche, me parece muy valioso, porque si esto era raro en el pasado, hoy una cosa, pienso yo, ahora le voy a preguntar a la licenciada, que es una cosa que se va haciendo muy común. Licenciada Susana Salazar, bienvenida al programa. ¿Qué tal? Mucho gusto, sí. ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Bien, bien. ¿Vos te dedicás a este tema? Yo trabajo en clínica y recibo gente, madres solas, padres solos, padres viudos o padres que la madre se ha ido del hogar.
es bastante alto el porcentaje Sí, ¿no? de padres que están criando solos. Sí. Cuando llegues, estás en una clínica, ¿trabajas en un hospital en particular? No, trabajo en el Centro Familiar Irene, que es cristiano. Sí. Ahí trabajo y la mayoría de la gente es del ámbito cristiano. Ajá. ¿No? Por circunstancias de la vida se están dando estas cuestiones que también les ocurre a la gente dentro de las iglesias. Claro, claro. En las últimas décadas se ha acrecentado las rupturas de los matrimonios y Sí. es algo mundial. Sí. Es algo mundial. En Estados Unidos, acá en Argentina no conozco estadísticas, pero No hay. no hay. Si no, le consultamos al INDEC. Cada 10 parejas, a los 10 años, 8 ya se divorciaron. Así que es altísimo en Estados Unidos. Estados Unidos. Es altísimo el porcentaje. Un poco por el movimiento también mundial que hay de pensar en uno mismo, Sí. el yo, la cuestión de satisfacer las necesidades del presente y no seguir luchando por el matrimonio, Sí, por con cualquier los hijos. cuestión que antes era menor, hoy la gente se separa, ¿no? Sí. Bueno, está la doctora Nancy Mancini con doble Z. Fue alumna mía de matemáticas allá en la prehistoria de la humanidad. ¿Qué tal, Nancy? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien. ¿Vos crías a tus hijos solas desde cuándo? Desde el año 2003, 12 años. 2006. 2006. 2006. 9 años. 9 años. No digo todo eso porque para que recuerda que yo fui profesor de matemática tuyo. Viste que Sí. no pude calcular. 2006. No vamos a calcular el año en que fui alumna. No, No pero me conviene a mí tampoco. Y bueno, digamos que sola no, porque digamos que están los familiares, los amigos, la escuela, la iglesia, donde como que el Señor proveyó de un montón de gente en todo este tiempo para sostenernos, ayudarnos, aconsejarnos y apoyarnos en un montón de cosas. Pero bueno, sin el papá. sin el papá. El caso es interesante porque tu esposo también era médico. Era médico y de la especialidad del cáncer que tuvo, que era de su propio terreno. Así que bueno, esas cosas, esas ironías que tiene la vida, que él tenía síntomas y no los atendió, y cuando descubrieron el tumor estaba muy avanzado. Yo no sabía eso, Nancy, que era especialista en... Él era cirujano general y el tumor fue en el colon, y él estaba siempre de guardia con un compañero que era proctólogo, y dejó pasar los síntomas precisamente por el miedo de encontrar lo que había, ¿no? Esa negación cuando uno sabe que los síntomas son de algo que está. Pero mirá, se le puede permitir a cualquiera, pero a un médico, ¿no? Al mejor cazador se le escapa la liebre, dice, ¿no? ¿Qué tema, ¿no? Ahora, cuando él finalmente descubrió, ¿qué se decía a sí mismo? Y no se lo perdonaba y me pedía perdón a mí por no haberlo tomado a tiempo, porque bueno, mirá el lío que te metí por no haber prestado atención al aviso, ¿no? Muy claro. Lo que peor fue después, porque él sabía con cada síntoma que aparecía nuevo la gravedad de cómo iba avanzando la enfermedad. Claro. ¿No? Y los últimos tiempos, bueno, peor todavía porque él sabía que estaba en una situación muy, muy grave. Bueno, y también está Miguel De Cata. Me dice que es un apellido italiano. De Cata. No sé qué será Cata, ¿no? No, ninguno de los dos sabemos. No, ninguno de los dos. Una sobrina mía es Cata, pero de ¿sí? Catalina, sí. En el caso tuyo, bienvenido Miguel, ¿eh? Gracias. No nos conocemos, pero en el caso tuyo, ¿cómo fue que comenzaste a criar a tus hijos solos? También, a partir de que mi esposa falleció por un cáncer hace 11 años, en 2004. Y ¿Cuántos hijos tenías? Tres. Sí, tres. 2 varones, una nena. La nena del medio, que en ese momento tenían 10, 7 y 3, el más chiquito. 10, 9 y 7, el más chico, perdón. Okay. Y
Y sí, una edad un poco complicada también. Vamos a charlar de esto, ¿eh? ¿Cómo no? Aquí hemos presentado a nuestros invitados y quiero dar los teléfonos porque quizá alguien nos llame en esta noche. Es un día como para tener una buena audiencia. No hay partido, la selección recién juega mañana, no hay rugby, no hay... No sé, está Tinelli, pero yo con Tinelli no tengo problema, lo superamos en audiencia sin dificultad. Pero y la gente hoy ha tenido la chance de tener un día feriado, así que bueno, estamos aquí. 45686667 es el teléfono para que usted nos llame y nos haga llegar su opinión, o más que su opinión, su testimonio. Me gustaría escuchar de gente que ha criado sus hijos solos o como hijos se han criado con solamente uno de sus padres. ¿Cuál es la experiencia? ¿Qué es lo que sintieron? ¿Qué es lo que extrañan? ¿Qué es lo que hubieran cambiado? ¿Qué es lo que no hubieran cambiado? Hay un montón de preguntas para hacer a toda la gente que ha vivido esta experiencia, que son mucho más de lo que uno se imagina. Y el otro teléfono es el 15-6041-3585 para recibir mensajes de texto y va a ser muy interesante poder escuchar lo que la audiencia tiene para decirnos. Por supuesto, preguntas también, vamos a contestarlas. Y aquí estamos con la licenciada Susana Salazar, con la doctora Nancy Mancini y con Miguel de Cata. Susana, ¿cuáles son los síntomas, llamémoslas así, las cosas que son diferentes en la crianza de los hijos cuando falta un padre? Es decir, es para un libro, pero vos lo tenés que hacer en una sola respuesta. Sí, digamos, cuando falta un padre, puede ser que falte un padre por abandono, por divorcio, por muerte, ¿no? Como acá contaron, dependiendo de la situación particular. Dependiendo también el entorno que esté conteniendo, ¿no? Como acá contó la doctora, hubo familia, y acá Miguel también nos estuvo contando que hubo familia que contuvo, familia que estuvo. Estos son síntomas más positivos para poder ir afrontando para el niño la ausencia de uno de los padres, ¿no? Cuando no hay red, cuando no hay contención, ya sea en la familia biológica, los amigos, o la iglesia también, que es una familia, ahí es donde se presentan mayores dificultades para los niños, ¿no? Depende de la edad también que ocurre este suceso. Claro. Cuando hay separaciones, depende también la conflictiva con que se ha dado, puede aparecer en los niños depresión, sensación de rechazo, sensación de culpa también, que ellos son los culpables por la separación. En los casos de muerte del padre, depende de la edad, si pueden llegar a comprender lo que pasó, la muerte o no. Culpa también, los chicos sienten culpa naturalmente, algo habré hecho por el cual mis papás se separaron, algo hice por el cual mi mamá o mi papá murió, la sensación de desolación, pero esto también el padre o la madre está sintiendo lo mismo. Claro. Entonces creo que no es solo el niño, sino que es el padre que quedó al cuidado, que necesita este padre contención, porque a su vez está sufriendo su propia soledad, su propio abandono, su propia viudez, y a su vez tiene que contener también a este niño, ¿no? Es muy importante la ayuda de la iglesia, de la familia, si no, no se puede afrontar esta situación, ¿sí? Hay distintos tipos de síntomas, puede haber intento de suicidio también en niños más grandes, llegando a la adolescencia, ¿no? La sensación de poca... generalmente pasa esto cuando hay divorcios, separaciones, si el padre está ausente o la madre está ausente, esto afecta gravemente la autoestima, sensación de desvalimiento, de no ser querido, de no ser tenido en cuenta, ¿no? Esto es muy grave y tiene que reponerse. Nosotros que creemos en Dios, esto se puede restaurar,
a través de otras relaciones y por Dios mismo, ¿no? Ahora, Sí. Susana, de todos los casos, el peor sería, digo yo, el peor sería no tanto la muerte, sino el abandono. El abandono de un hijo, No, por ejemplo, el hombre se va de la casa, sí. desaparece, no se lo encuentra más, la mujer se queda sola, y el marido no aparece, no aporta, como si hubiera... Hay que ver el caso particular, porque a veces es mejor que hay que ver si hay casos de violencia física, violencia emocional. A veces es mejor que no vuelva. Es mejor que no vuelva, porque si este hombre es un hombre violento, Sí. es mejor que no aparezca, ¿no? Y si abandonó, alguna cuestión grave paterna en su función tiene. Sí. No hay situaciones mejores ni peores. También está la madre o el padre cómo puede llegar a contener al hijo en esta situación. El padre es el que tiene que estar, la madre o el padre tiene que estar fuerte a pesar de lo que está viviendo para poder explicar y para poder contener y sacar adelante a este niño. Nancy, ¿qué es lo que más te costó? ¿Consolarte a vos misma o consolar a tus hijos? Porque lo tenía que hacer a la vez. Con respecto a lo que ella Sí. estaba diciendo, nosotros empezamos cuando ya en el final cuando mi esposo estaba enfermo, a buscar ayuda psicológica, ¿no? Que esto es un consejo que yo le daría a los que están en una situación parecida, de buscar ayuda donde hay especialistas que pueden ayudarnos, ¿no? Y cada uno de ellos, de los más grandes, lo tomaron diferente, este apoyo. Algunos quisieron, otros no quisieron tener esta ayuda, que después la prolongamos un tiempo más. Y bueno, el hecho de entender que el papá estaba enfermo y que se murió, y que ahora las cosas iban a continuar, porque la vida seguía, con precisamente todo el apoyo que teníamos de los familiares. Mi mamá y mi papá siempre estuvieron más que presentes todo el tiempo desde adentro, porque mi mamá se quedaba a dormir con nosotros en el primer tiempo, porque los chicos tenían esa sensación de que algo faltaba. Y no obstante que mi esposo tenía muchas guardias por semana, así que él mucho tiempo no estaba. Sí, Había pero- semanas donde había 3 días que estaba de guardia, Pero estaba vivo. pero estaba vivo, estaba cerca. Cuando falleció, esto del miedo de quedarse solos, bueno, teníamos el apoyo permanente de los familiares y de muchos amigos que también estuvieron siempre Claro. sosteniendo, ¿no? Decía la doctora que esto no se puede, la licenciada, perdón, no se puede solo. Lo cierto es que hay muchísima gente está que lo tiene que enfrentar solo, ¿no? Pero alguna ayuda tiene, de algún vecino, algún amigo, alguien está. Siempre otra persona está. Solo sí, solo sin su pareja, pero alguna persona siempre está ahí ayudando. Y si no hay que buscarla, Hay que buscarlo. hay que buscarla. Lo bueno es que en el caso de Nancy, doy fe que ella era parte de una comunidad de fe, una iglesia, y entonces tenía el auxilio, el apoyo de un montón de gente, ¿no? La iglesia, por ejemplo, nosotros teníamos una actividad con los chicos que se llama Escuela Dominical, donde cada grupo tenía su maestro. Uno de los maestros de uno de los chicos venía una vez por semana a tomar la merienda con él, varias semanas estuvo, y él tenía 11 años, así que feliz de que su líder, que su maestro viniera a tomar la merienda con él, por ejemplo, ¿no? La escuela fue otra organización que tuvimos un montón de apoyo, porque yo encima hago partos y cesáreas, así que mi actividad es totalmente imprevisible. Entonces muchas veces yo llamaba para decir, mira, no llego a buscarlo, que se quede un rato más porque no llego. Y la escuela fue absolutamente solidaria, contenedora, una paciencia con los 4, porque cada uno estaba en una etapa distinta. Así que también la escuela, agradecer toda la ayuda que hubo siempre.
Y en el caso tuyo, Carlos, perdón, Miguel, Sí. ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que más te costó? Sí, cuesta un poco todo. O sea, yo la verdad que tengo que dar gracias a Dios de haber tenido chicos tranquilos, digamos. Siempre pienso que si hubiesen sido un poquito conflictivos o demandantes o rebeldes, no sé cómo lo hubiese manejado, ¿no? Un poco lo llevan por dentro, tirábamos todos para el mismo lado y bueno, aunque se sigue sintiendo, ¿no? el vacío en la casa, digamos. Creo que lo más difícil, creo que lo que más me sorprendió, lo charlé fuera de cámara con las chicas, es que uno por ahí está preparado para enfrentar todo lo malo, ¿no? Uno por ahí conoce personas que quedaron solas, ve películas, y uno dice, bueno, esto va a ser así, asá, ¿no? Cuando llegue el momento. Pero algo que a mí me sorprendió es que yo la pasé muy, muy mal en momentos muy, muy felices. Cuando sentía más la falta de mi esposa, cuando tenía que compartir cosas muy, muy importantes, ¿no? Como que justo un fin de año, digamos, fue terrible y creo que lloré lo que nunca lloré, que mi hijo mayor se graduaba con honores, mi hija se hacía señorita, recibíamos un trámite de documentación del más chiquito que me llevó 11 años conseguir. Y cuando teníamos la casa llena, estábamos en una fiesta, toda mi familia estaba ahí, pero a mí me faltaba ella para compartir eso, que era con quién tenía que compartir eso. Cosas así importantes. Y siempre me sorprendió eso, que en los momentos más felices de cosas que me pasaron con los chicos, sentí muy fuerte la ausencia. Claro. Sí, hay que pasar el primer año. El otro día lo decían aquí, después pasaron tantos programas, no me acuerdo si que fue aquí, en la iglesia, en una charla. Hay que pasar el primer año del aniversario, las primeras fiestas, los primeros cumpleaños. Las fechas son muy importantes. Las fechas, ¿no, Susana? Sí. Sí, el duelo entre 1 año y 2 años se va elaborando. Lo que pasa es que digamos, un padre, una madre importante, que son personas importantes, se van a recordar toda la vida y todas las fechas y todas las situaciones importantes de la vida. Falta alguien. También en cada grupo familiar hay que ver si han podido ir elaborando como grupo familiar, pero no solo afecta a los niños, afecta al cónyuge, afecta a todo el grupo familiar. Se han podido ir elaborando este duelo, esta pérdida, ¿no? Porque hay duelos que quedan a veces como prolongados, congelados, y no se llega a superar esta pérdida. Por eso, bueno, a veces, como decía la doctora, es necesario algún tipo de intervención de algún profesional o en la iglesia también con gente de la iglesia que también puede ayudar, ¿no? Ahora mi mente empezó a funcionar. El jueves, el último programa que hice, era con un psicólogo social especializado en Carlos Sica, sí, especializado en catástrofes y emergencias, y entonces no tienen mucho que ver con esto, pero fue las personas que se acercaron a los padres en la puerta de Cromañón, que se acercaron a los familiares allí en el accidente en Once, y después entonces él justamente fue el que mencionó el hecho de ayudarlos a pasar el primer aniversario. Yo coincido más con Susana, que más o menos el proceso del duelo son 2 años de dolor intenso, pero él mencionó mucho eso como algo que hay que pasar, ¿no? Y lo que decía Miguel es tan especial, porque claro, vos podés estar en el mejor lugar del mundo, ¿no? Las Islas Fiji, yo nunca fui, pero me imagino que debe ser un lugar paradisíaco, pero si no estás con la persona... No lo disfrutás. No lo disfrutás. Como deberías. Claro. Seguro. Ahora, ¿cuándo empezaste a disfrutar, Miguel, alguna de esas cosas? No, te soy sincero, y o sea, cuando pasan estas cosas, digamos, con los chicos, o sea, las disfruto con mi familia, porque mi familia es muy cercana, siempre está presente, somos muy familiares,
y lo disfrutamos, ¿no? Pero uno, la falta, digamos, uno siempre la siente, ¿no? Es como que son logros que los chicos obtienen y que te encantaría, ¿no? Ver la cara de la mamá, ¿no? Viéndolo recibir un premio o obteniendo estos logros, ¿no? Sí. Mengua, obviamente, que es un proceso y que uno siente, uno se va dando cuenta que está avanzando en el proceso, pero digamos, es una sensación que siempre está ahí, ¿no? Siempre esa está. falta. Igual para el padre que está solo es una sobrecarga, porque Sí. no tiene por más que haya familia, no está el papá o la mamá de los niños, y es sobrecarga de exigencia, de todo. Tanto la mujer, que tiene que empezar a cumplir tareas del papá, por puesta de límites, ayudar a los niños a hablarle, cuestiones de educación sexual, como ya hablábamos, que ella tiene varones, y los varones, los papás también cumplir funciones que generalmente las cumplen las mamás, ¿no? Llevarlos a la escuela, ir, venir, el médico, la ropa. Y sobre todo desmentir eso de que los hombres no pueden hacer dos cosas a la vez. Sí. Yo doy fe que se pueden hacer más de dos cosas a la vez y tener otras cosas en la cabeza. Pero hay veces hay excepciones que confirman las reglas. Sí. No sé quién dice esa. No sé quién dice esa barbaridad, ¿verdad? Lo que yo sé es que las mujeres no pueden hacer dos cosas a la vez. Claudia y Carlos Gómez agradecen la atención de la Iglesia en la Cumbre. Bueno, esta gente que estuvo aquí este fin de semana y que nos agradece que los hayamos atendido bien. Damián García de Corrientes dice, muy interesante el programa, hay un mensaje de texto y cuando mandan mensaje de texto se olvidan de decirnos el nombre, porque nunca uno pone el nombre en el mensaje de texto porque sabe que el otro ya lo tiene el nombre nuestro, ¿no? Hay muchas mujeres solteras en la iglesia, pero es bueno casarse con una que tenga hijos. Bueno. ¿Por qué no dice? ¿Dice por qué? No dice porque, supongo que será para ayudar un poco más. Hay que casarse con la persona que Dios nos quiere. No sé si tenga hijos o no tenga hijos, lo más importante, si uno es cristiano, es obedecer al Señor. Elba de Rosario, el hijo de mi esposo dejó a su mujer con un nene de 11 y una nena de 5. Ella tiene toda la ayuda de nuestra familia, pero su esposo desapareció. Bueno, de estos casos hay decenas. ¿Todos tus hijos son varones? Sí. Los 4 varones. Y cuando él decía, cuando por ejemplo, el padre era fanático del fútbol y lo llevaba a los grandes más que nada porque el chiquito era muy chiquito, y ahora que ellos están jugando, esto de decir no los puede ver, o sea, cómo disfrutaría verlos jugar a los que están, específicamente a los que están jugando en niveles más competitivos, ¿no? Decir, bueno, se lo perdió, qué pena, ¿no? Sí, y vos ¿cómo actuaste? Porque el padre seguro era independiente tu esposa, ¿no? Era, te digo, una lucha permanente, porque para mí era demasiada dedicación al fútbol. No solamente en el televisor, sino iban a la cancha. Y bueno. Acaba de hacer un comentario femenino, ¿no? Las mujeres dicen siempre es mucho, pero a los hombres nunca es suficiente. Ahora, vos pensá, él estaba a lo mejor 3 veces por semana de guardia. Sí. Único día libre en la semana, viernes a la noche. Se podía caer el mundo, pero él iba a la cancha. Entonces yo decía, ¿puede ser tan importante? Y ahora conviviendo... ¿La respuesta qué es? Sí. Es como que el fútbol no tiene competencia, no tiene punto de discusión, hay que aceptarlo así como es. Y bueno, es el día de hoy que en mi casa el televisor principal, si no hay fútbol, hay programas de comentarios de fútbol, que hay un montón de programas, bueno, siempre está prendido alguno. Ahora, ¿vos qué hiciste? ¿Te hiciste futbolera? No, pero sin quererlo tengo que saber porque ellos permanentemente hablan y lo que yo no pude y que es algo que lo lamento pero no pude hacerlo, con los más grandes yo no pude estar atrás de sus actividades deportivas como lo estoy haciendo ahora con el chiquito, porque eran 4 chicos
los más chiquitos eran muy chiquitos, en cambio ahora es como que el único más chiquito es uno y los grandes se manejan solos. Y bueno, esto, desgraciadamente, una de las cosas que yo no sé si a vos te pasó con tus hijos, pero algo que yo intenté, pero es imposible cumplir, es tratarlos a cada uno como si fueran el único y dedicarle el tiempo en forma pareja a cada uno para tratar de que no te digan, claro, porque a él lo llevas y a mí no, o porque a él le haces esto y a mí. Bueno, eso dicen todos los chicos, aún Estando los dos aunque haya dos, Sí, aunque sí. haya dos, solo. lo dicen todos. Pero algo por ahí positivo también es que siguen los mismos deseos del papá, la ¿no? Hay una pasión pasión. por el padre que se han identificado y lo están teniendo al papá en sus deseos. Es muy positivo esto. Ahora, médico ninguno, ¿eh? Tengo ahí los libros esperando, pero ninguno. Sí, bueno. Son chicos todavía. Son sí. chicos, No, quién no, sabe. pero ninguno tiene perfil de... Dos padres médicos terminan produciendo un gran futbolista. Susana, esto que acabas de decir, ¿por qué no lo amplías un poco? De que los hijos, al hacer una actividad que al padre lo gratificaba, es como... Claro, es la identificación con este papá. Quiero ser como mi papá, tengo esta pasión de mi papá. Y son varones, es decir, aunque no esté, lo que está es el recuerdo, lo que está es lo que se dice de él, los recuerdos de él, las cosas que la mamá cuenta de él y la familia cuenta de él. Es como si estuviera presente y logra estar presente. Va a estar presente siempre con la palabra de la mamá o del papá, que produce bienestar. Esto también pasa en las personas casadas, ¿no? Que la mamá tiene que valorizar lo que hace el papá y el papá lo que hace la mamá. Pero en casos de ausencias, en casos de duelos o de fallecimientos, esto es muy importante, quiere decir que ellos están siguiendo, digamos, el camino del papá. Es muy positivo. Mira vos. ¿Están viendo el programa tus hijos? Ahora que llegan y dicen, ¿viste, mamá? ¿Viste? Perdón, y otra cosa que quería decir, que las culpas, la persona, que el papá que está solo tiene culpas, ¿no? Ya sea por divorcio, por abandono, bueno, por algo se fue, o los hijos a veces enojados también dicen estas cosas, o la familia también dicen estas cosas. Y Pero la persona que está viuda también. Pero también te dicen, si papá estuviera, nos dejaría, ¿no? Claro, aprovechan. Claro. Cuando están los dos también. Si uno le dice que no, va al otro, a ver si logra lo que quiere, ¿no? Pero el tema de los límites es difícil también, más para las mamás, porque no está el papá. Son, digamos, los roles, tanto la mamá como el papá tienen que ejercitar roles que, digamos, no están tan acostumbrados. Ni hablar, ¿no? ni hablar, Por ejemplo, lavar, planchar, ¿Así? ¿Cómo es eso, Cocinar. che? terrible. comprar la ropa para los chicos también. Terrible. Es complicado eso para un varón. En mi caso, digamos, los primeros 5 años fueron interesantísimos. Fue un rally. O sea, no pude dedicarme casi a trabajar porque llevaba uno, volvía, tenía 2 horas, dedicaba a hacer algo de trabajo. ¿A qué te dedicas vos? Soy maestro mayor de obra. Maestro mayor. Volvía, ya veía lo que había que cocinar, buscaba Pero uno del eso colegio, hacen las mamás, ¿no? le daba de comer al otro, Sí. lo llevaba, era un rally, era todo hasta las 6 de la tarde, era ir y venir 5 veces al colegio y bueno, obviamente atender todo lo que es, ¿no? Que haya ropa limpia, que la casa esté limpia, aunque el sábado dedicábamos a que, bueno, día de limpieza, todos Y arriba. la comida. Y la comida sí, también, cocinar, que realmente entiendo a las mujeres ahora cuando dicen, no, realmente, porque uno cocina, o sea, a mí me gusta cocinar, pero en un punto, o no querés cocinar para no ensuciar, ¿no? Es una, o le pones mucho esmero a algo Y no les gusta. y se lo comen todo tan rápido que nadie dice gracias, o sea, porque uno por ahí ¿no? Me gusta decorarle un poco el plato, ¿no? Y pasa eso. Cuando escucho a una mujer que dice eso, digo, amén. Digo, Ahora lo entiendo. Ahora lo sí, entiendo. totalmente. Y lo mismo le pasa a las mujeres cuando tienen que cumplir roles Seguro. paternos, ¿no? Ir a pagar las cuentas, ¿no es cierto? Bueno, algo que yo todavía es Arreglar el las día cosas de de hoy la que casa. no logré. Mi marido era muy ordenado, tal vez demasiado, entonces tenía en biblioratos todas las boletas, todos los papeles. Es el día de hoy que yo no soy ordenada, pero no logré que ninguno adopte el rol de orden del padre y me ayude con las boletas. Le digo, el cable, ustedes tienen que saber cuándo se vence, porque Hay que a pagar. ustedes les...
Dice, y ponelo en débito automático, ¿viste? Cosa de que ellos no tengan que ocuparse de absolutamente nada de papeles. Bueno, no, este programa se va a convertir en padres quejándose de sus hijos. No. María Rosa pregunta cómo saber la voluntad de Dios respecto a formar otro matrimonio. Hay muchos errores que se vuelven a cometer nuevamente. No sé si quiere decir algo, Susana. No necesariamente uno va a cometer errores. Se supone que uno aprende de la experiencia, ¿no? Pero si uno no pasa bien las etapas del proceso, Eso. es decir, reconocer Repite. los errores, arrepentirse, cambiar de mentalidad, restaurar si es posible. Es decir, si uno comete un error, da vuelta y sigue, y bueno, lo va a volver a cometer. Tal cual. Si no se hace un duelo, se espera un tiempo para poder meditar qué es lo que pasó y autorreflexionar sobre las conductas de uno, qué cosas uno tiene que cambiar, se vuelven a cometer los mismos errores. 2, 3, 4, 5 veces, Sí. hasta que no haya un cambio. Pero también hace falta también un tiempo para Sí. poder trabajar esto internamente. Sí. Internamente. Lo que pasa es que esta sociedad nos empuja a vivir a una velocidad. Todo ya. Y a una velocidad y a una locura de información estamos todo el tiempo, todo el mundo está con el celular, no sé qué pueden estar recibiendo. La fórmula de la Coca-Cola, la teoría cuántica, pero están todo el tiempo y no tenemos tiempo, y ahora yo me incluyo, parar, decir, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué cometí ese error? ¿Por qué abrí la boca cuando no la tenía que haber abierto? Sí. Y nos falta esa etapa de elaboración. Entonces cometemos una y otra vez el mismo error. María de Rosario dice, estoy separada hace 18 años, crié sola a mis 2 hijos. Mi hija formó pareja, le fue mal. Así que volvió a casa con sus 2 hijos de 4 y 6 años. Pero ella quiere volver a salir libremente. Me cuesta entenderla. Tiene solo 26 años, pero yo tengo 60. Uy. Bueno, eso no sé si lo va a contestar ella, yo te puedo decir algo de lo que me pasa a mí como ginecóloga. obstetra y ginecóloga. Tengo muchas pacientes embarazadas adolescentes, 15, 14, 16 años, que cuando tienen el bebé, ellas quieren seguir, obviamente, haciendo su vida social. Su vida de adolescente. Y el bebé queda con la abuela, ¿no? Con el abuelo. Entonces muchas veces la mamá la acompaña porque sabe que después se tiene que hacer cargo de ese nene. Entonces desde el embarazo está cuidando a ese bebé que muchas veces después esos nenes le dicen a la abuela mamá, sí, y tratan a la mamá como una hermana, ¿no? Porque la edad es muy corta. Por la diferencia, exacto. Y bueno, la realidad es que las chicas, cuando son chicas, como que hay etapas que no se cumplieron y aunque haya un bebé, la quieren cumplir. Claro. Ahora, en el caso de la hija de María, tiene 26 años, ¿no? Yo no sé, yo le diría a María, bueno, ella es grande, tiene 2 hijos, que se haga cargo. Sí. Porque entiendo para una madre que su hija de 15 años, 16 años, no puede decirle hacete cargo porque todavía no sabe con qué hacerse cargo. Pero 26 años ya le tendría que decir, bueno, vos tomaste tus decisiones, hacete cargo de las decisiones, siempre vas a poder contar conmigo, pero no me podés a mí esclavizar o condicionar mi vida. O pasar el rol, porque claro, tiene que cuidar la sí, abuela. pero María tal vez debería hacer eso como forzando a que la hija tome responsabilidad, pero también no olvidemos que entra en juego el amor a los nietos también. Claro. Que dice, si de repente no los tiene como debería, no quiere ser parte y por eso tal vez los recibe, ¿no? y quiere estar ahí presente, ¿no? Esteban dice, me separé de mi esposa y tuve que criar a mis hijos, 4 hijos, 3, 6, 9 y 12. Fue muy duro, sufrí mucho con ellos. Con el consuelo de Dios y los hermanos de la iglesia pude salir.
Esteban, 4 hijos. José María de Formosa dice que el Señor lo sanó de todas las heridas de la infancia y hoy disfruta plenamente de su familia. Es una interesante pregunta, Susana. Un chico que se crió sin uno de los padres, ¿puede sanar esa herida? Sí, sí. Hay situaciones primero, si es creyente, Dios hace nueva todas las cosas. Hay nuevos nacimientos, Dios restaura, nos da nueva dignidad, sí se puede. Y además hay personas que el crecimiento mismo se puede estar dando que pueda, digamos, se puede restaurar con nuevas personas que le brinden afecto, contención, cariño, sí se puede. El psiquismo no se rompe, por más situaciones traumáticas que haya, se puede restaurar, se puede recomponer, vos decís que sí. Sí. Romina de Rosario dice que es difícil formar una pareja estable y hoy día hasta hay parejas que no quieren traer hijos al mundo para que no sufran. Uf, ya nos estamos metiendo en otra zona, pero... Yo creo que son las menos. Sí. A ver, comenta eso. No querer tener hijos para que no sufran, Sí. o sea, no creo que sea un gran número de parejas que estén en esta situación. Sí, pero vos sabés que en Europa hay muchas No tienen parejas hijos. que prefieren tener un gato o un perrito. Pero lo no que sea. estamos en Europa. No. Yo sé, Nancy, yo sé, tengo mi agenda y mi documento dice que vivo aquí en Buenos Aires, pero... Yo creo que acá la situación más problemática es la cantidad de hijos de más que tienen la familia. Sí, la familia. Está bien, yo tuve 4, pero en realidad creo que acá hay más superpoblación en las familias que un criterio de decir no voy a tener hijos para nada. Bueno, pero las estadísticas van en contra de tu afirmación. Somos el país que menos crece en el continente que más crece. Pero tenemos un índice de crecimiento demográfico como los países de Europa. 1.5, creo que estamos ahí, no sé. Perdón, quería agregar algo a Sí. esto, ¿no? Hay personas que dicen, no quiero tener un hijo no quiero que venga a este mundo a Para que no sufrir. sufra. Hay como una desilusión de este mundo en esta persona, ¿no? Sí. Hay como depresión, hay como graves daños que ha sufrido, entonces piensa que se le ha acabado la esperanza, que puede tener un hijo y puede cambiar las cosas para este hijo, puede darle cosas nuevas. Digamos, hay personas, yo los escucho en la clínica, personas altamente dañadas, ¿no? Necesitan restauración estas personas. Y en Europa dicen, yo no he ido, pero dicen que no hay carritos de bebé, no se ven bebés por ningún lado. También creo que tiene que ver con esto de pensar solamente pensar en uno mismo Sí, y no el pensar egoísmo exacerbado. sí, un narcisismo muy exacerbado y no pensar Y que, el poder. y que, por ejemplo, en Italia específicamente estuve yo Sí. un par de veces, vienen de una esclavitud las mujeres. O sea, las mujeres iban a la cocina y no se sentaban a comer, nuestras abuelas no se sentaban a comer hasta que los hombres no terminaban de comer. Entonces ahora hay todo un movimiento de que la mujer empezó a trabajar, tiene su poder adquisitivo y no quiere volver a eso. Entonces no quiere tener chicos para no atarse a nada. Vos vas por Italia y tenés el bar para desayunar, salen a desayunar a los bares, no desayunan en su casita, el bar de los hombres de una vereda y enfrente está el bar de las mujeres. O sea, manifiestan su independencia a los Y de 4 un vientos. corneto, ¿no? Un corneto, qué rico. Un corneto. Qué rico. Sí, pero el café con leche te lo sirven tibio. Le tenés que decir volente, si no... Sandra de Tucumán, soy una mamá que crió sola a sus hijos. El Señor me ayudó mucho, fui a una iglesia y fue lo mejor en la vida haber conocido al Señor. Definitivamente hay una historia en la Biblia muy hermosa. Vaya que ha tenido trascendencia esa historia, esa bendición. Y es de una mujer que fue echada de la casa con un hijo. Y estaba allí en medio del desierto y la verdad que no se había portado bien, ¿eh? Había hecho cosas que no tenía que haber hecho, pero de todas maneras que la hayan echado de la casa con un nene chiquito es algo horroroso para nosotros. Lo que pasa es que el que hizo eso fue Abraham, el padre de la fe, pero la echó.
Y el hijo era de él. Es el padre de todo el pueblo árabe, Ismael. Y la mujer se llamaba Agar. Ahora es una historia maravillosa porque está junto al pozo de agua. Y ella se pone a llorar y a clamar. Y Dios la escucha. A una chica extranjera, era egipcia, por lo menos se la habían dado como sierva cuando Abraham estuvo en Egipto, que se había portado mal con su ama, porque cuando quedó embarazado se empezó a burlar de la esposa de Abraham. Después la volvieron a tener adentro y empezó y aceptó que hubiera disputa entre sus hijos. Así que en un momento dado, Sara, la madre de Isaac, le dice, bueno, hasta acá llegamos, Abraham, fletala a esta mujer, y la fletó. Un acto de injusticia y de insensibilidad humanitaria. Y allí en medio del pozo de agua se le aparece el mismo Dios. A una mujer que no figuraría en ninguna agenda. Era una esclava, una sierva. Sin embargo, Dios se le aparece y le dice, quédate tranquila, yo te voy a cuidar y tu hijo va a ser padre de una nación muy grande. Mamita. Son todos los musulmanes, todos los árabes, los palestinos. O sea que a cualquier mujer o a cualquier hombre que esté solo, sepa que ese Dios que se le apareció a esta pobre chica, Agar, esclava, en medio del desierto, él va a hacer lo mismo con cualquiera que lo necesite. Bueno, hace una pregunta, no sé si viene al caso, ¿por qué las personas más pobres tienen más hijos? Pero dice, no es falta de información, ya que vivimos en el 2015. ¿Será que son más relajados en ese tema o qué pasa? Quizás, Nancy, vos sos la que trae los hijos al mundo, sos la especialista en el tema. Yo creo que información hay, no siempre se le da la información o se usa la información que no tiene, pero para mucha gente los hijos son un valor en sí mismo, ¿no? Sí. El hijo es parte del patrimonio. Entonces, bueno, tienen los hijos como baluartes. También para tener los planes sociales. También para tener También los planes para sociales. tener los planes sociales, desgraciadamente. Sí. Eso vos lo ves. Yo firmo los papeles donde tienen que presentar para la firma del obstetra para recibir la plata del plan. O sea, estamos en un momento político donde, bueno, esto es parte de lo que vivimos, ¿no? Sí. Que Sí. muchos tienen hijos para tener un subsidio más. Pero es muy interesante lo que decía Nancy. Una chica que no tiene nada, por ejemplo, que vive en una zona de emergencia o en una villa de emergencia, no tiene nada. De golpe, el tener un bebé Eso. le da una dignidad. Sí. Yo soy poseedora Compañía. de Le dan algo. Sí. Esto me El pertenece valor que tiene el hijo a como... mí. Claro, es un valor que uno no alcanza a dimensionar, pero que esa persona lo vive así, ¿no? Yo trabajé cerca de zonas de asentamiento y escuchaba esto, ¿no? Yo quiero tener hijos, y uno decía, bueno, qué dificultad, porque después tenían que mantener, un hijo hay que mantenerlo. Porque yo quiero estar acompañada por mis hijos, me siento acompañada por mis hijos. Hay una carencia afectiva que muchas veces se trata de, digamos, de paliar con la presencia de hijos. Y que a edades muy cortas todos ya tienen el primer hijo. Claro. Porque si vos tenés 17, 18 años, 19, y todavía no tenés un hijo, es como que... Desencajas. No sos parte del común. grupo Sí. etario. Es más complejo el tema, digamos, de por qué tienen, la pregunta era por qué en zonas marginales tienen muchos hijos. Sí. Creo que tiene que ver con cuestiones afectivas. Más que económicas. También puede ser, lo que pasa que esto es en el último tiempo que se vio también, hay como una ventaja, un beneficio, Sí. pero no van a tener hijos por eso, sino que Porque en aprovechan realidad la situación. los métodos anticonceptivos están al alcance. Porque en todos los lugares comunitarios hay pastillas anticonceptivas, hay preservativos, hay DIU al alcance de todos. Y ahora está viendo algo muy bueno que son los implantes subcutáneos, que en todos los hospitales, Te lo dan Pero gratis. no sé si en todos, en muchos de los hospitales se está poniendo, pero
Las mujeres quieren tener hijos Sí. y los hombres quieren que esas mujeres tengan hijos. ¿Así? Sí, sí, quieren que ¿Para tengan qué? ¿Para, hijos. para esclavizarlas? Más o Para... menos. Digamos, la tienen como más controlada a la mujer dentro del, con los hijos y además por sentirse que tienen muchos hijos, ¿no? Tanto la mujer como el hombre, por eso no recurren a los métodos anticonceptivos. Porque esto de la planificación es muy complicado, muy complejo. Y Sí. más allá, ahora que ya hace unos años que está legalizada la ligadura tubaria, los hombres no quieren que las mujeres, muchas de ellas, se liguen las trompas Claro. porque les da una libertad, ¿no? Una libertad sexual para tener otras parejas que teniendo probabilidades de quedar embarazada no la tienen. O sea, tienen hijos por inseguridad. Mira, nosotros atendemos un gremio que la mujer está siempre embarazada. El hombre está siempre afuera y la mujer siempre está Claro, en es su una casa manera con los de- hijos y embarazada. Es una manera de 5, 6 hijos canalizar la de inseguridad. tenerla Mirá vos. ocupada. A ver, déjeme leer el mensaje. Nilda de Misiones, mi esposo se iba de casa muchas veces y luego volvía. Hace un mes se fue nuevamente. Mis hijos ya son mayores, pero yo sufro la soledad y el abandono. Tengo 51 años, 27 años de casada. Nilda. Claro, pero si yo le tengo que aconsejar, entramos en otro rubro, Otro que no es tema. el de padres que crían a sus hijos solos. Es para otro programa. María Inés dice que los mejores siervos y siervas de Dios salen de familias rotas, porque cuando encuentran el camino aman a Dios más que otros que no lo vivió. Bueno, muchos de los mejores siervos, pero no generalizaría. Juan Carlos de Río Tubio dice Dios los bendiga y nos manda saludos. Es bárbaro esto que nos manden, porque uno, Río Turbio, En el sur del ahí, país, ahí, el no, sur- ahí nos cerca están de mirando. Ushuaia, sí. Ana de Corrientes, buenas noches, muy bueno el tema, siempre veo su programa, Dios lo bendiga. Bueno, muchísimas gracias, nos quedan 5 minutos. Miguel, si vos le tuvieras que aconsejar a un hombre que se ha quedado, pero hace muy poco, solo criando a sus hijos, ¿qué consejos le darías? Lo más difícil por lo que tuve que pasar y me llevó muchos años fue un poco buscar la respuesta a esa pregunta que todavía tengo conmigo, que fue el por qué. ¿No? Uno no entiende eso, uno un poco, no sé si me llegué a enojar con Dios y uno hace lo que tiene que hacer por inercia, por amor a los chicos, pero lo que me costó mucho lidiar con eso. Hasta que un día me di cuenta que no abandoné esa pregunta, pero como dice Primera de Corintios, un día vamos a conocer cómo fuimos conocidos y vamos a entender todas las cosas. Y entonces eso me trajo paz, me dejó descansar en Dios, de que un día yo voy a entender cuáles fueron los planes de Dios y cuál es el beneficio de todo esto que hoy no me lo podría imaginar. Y descansé en eso, descansé en esa promesa de que un día voy a entender todas las cosas. Y me ayudó mucho. Mira vos. En el caso tuyo, Nancy, si una madre se está quedando sola con sus hijos, ¿qué consejo le darías? Si la madre puede tener la confianza de que Dios, con las promesas que tenemos en la Biblia, la va a ayudar, la va a sostener, bueno, hay varios pasajes que fueron mis pilares. Uno de ellos es en Filipenses, cuando dice que descansemos, que el Señor va a proveer, que no nos aflijamos, Filipenses 4, 6 y 7, que descansemos en Él, ¿no? Lamentaciones cuando dice que todas las mañanas el Señor renueva su fidelidad y hace nuevas, nos da fuerzas nuevas. Pero yo quería leer Isaías. Esta versión no es la que a lo mejor yo tengo como más común, pero Isaías 43, 19 dice, fíjense que yo hago algo nuevo que pronto saldrá a la luz. ¿Acaso no lo van a saber? Volveré a abrir un camino en el desierto y haré que corran los ríos en el pantano. Y cuando uno tiene uno dice, bueno, tengo fuerza porque el Señor me la da, porque tengo familiares, amigos, iglesia, escuela que nos ayudan. Después, todos los días, ¿no?
está Hay que lucharla. el día a día, donde vos te levantás y decís, ¿cómo voy a hacer para hacer todo lo que hay que hacer hoy? ¿Con qué fuerzas? ¿Con qué recursos económicos muchas veces? Porque la plata no alcanza siempre. Y es ahí donde, bueno, uno confía que el Señor va a abrir esos caminos en el desierto donde uno piensa que a lo mejor no van a estar. Y Él provee, y Él es fiel, y Él renueva las misericordias de Él todos los días. Gracias, Susana, por Bueno. venir. Quizá quieras decir algo para cerrar. Tiene que pasar el tiempo, que ellos están en la lucha todavía, pero tienen nenes chiquitos, mediana edad, adolescentes, y va a pasar el tiempo y ahí van a ver los frutos positivos también de todo lo que ha pasado, porque Dios es bueno y Dios restaura y se puede salir adelante, se puede, ¿no? Hasta ahora pudieron y se puede, pero tiene que pasar el tiempo, esperar que ellos sean, que sean adultos. Y en algún momento, si Dios, uno pide respuesta, bueno, a veces la da, Dios a veces no la da, pero sí se siente su presencia, vos sentís su presencia, vos sentís su presencia. Y bueno, es tan difícil la vida de criar un hijo solo, como algunos matrimonios también donde es altamente disfuncional o altamente, digamos, negativo, matrimonios para los niños, ¿no? Sí, a veces sí. son más negativos que criar solo el hijo. Así que estos son cuestiones particulares y de cada caso en particular, ¿no? Muchas gracias, Bueno. Susana, Miguel, Gracias. Nancy. Ha sido muy interesante escucharlos. Espero hayamos traído un poco de luz, pero en casi toda la noche se ha mencionado algunas cosas que quiero subrayar al terminar. Número uno, qué importante es tener una relación fluida con Dios, aunque a veces Dios no nos conteste las preguntas que le hacemos, por saber que Él está. Y yo conté la historia de esa mujer Agar. Si hay un padre que está criando sus hijos, una madre criando sus hijos solos, busque allí en el libro de Génesis la historia, creo que es en el capítulo 17, 18, por ahí, y léalo, y va a ver que si Dios se molestó, se movilizó para atender a una persona tan poca cosa en términos humanos como era Agar, seguramente va a atender el caso suyo también. Y la segunda cosa que se mencionó muchas veces es el valor de la familia y el valor de la comunidad de fe. Cuando uno está en estas circunstancias es cuando más necesita a sus hermanos cerca, a sus hermanos carnales, pero también a sus hermanos en la fe. Y eso es la iglesia, el lugar donde los que tenemos carencia encontramos en nuestros hermanos fortaleza. Y donde tenemos fortaleza encontramos en hermanos que tienen carencia y nos ayudamos, nos sostenemos, sobrellevamos las cargas los unos de los otros. Porque una de las cosas más emocionantes de la iglesia es cuando en una iglesia se vive el que lloramos con el que llora y reímos con el que ríe. No deje de pertenecer a una comunidad, aunque tenga a su cónyuge cerca y sus hijos sean maravillosos, no abandone la comunidad. Otros, en este caso, lo necesitan a usted. Nos encontramos aquí mañana. Que tenga una buena noche. Que Dios les bendiga.